cómo nos vamos o bueno, cuál va a ser la estrategia de trabajo para que ustedes la tengan clara. Listo, muchachos, entonces ya digamos que adelantando esa parte, yo les quiero compartir pues una presentación pues que quiero que ustedes tengan ahí pendiente en sus trabajos. Importante pues que recordemos ciertas cositas acá, digamos que esta es la parte que ya ustedes conocían. Nosotros habíamos hablado de la entrega de un trabajo escrito, un trabajo que ustedes iban a entregar de preferencia en digital, y además de eso pues digamos que con el requisito de que tenía que tener clara y obviamente fuera obvio en el trabajo, se pudiera observar el planteamiento de las normas APA que nosotros y hemos trabajado, que han trabajado también con la propia DIDA en la parte de español. Entonces, pues la idea de este trabajo, como lo hemos venido diciendo desde el principio, es que engranemos un poco toda la parte de los conocimientos que tenemos, tanto en ciencias naturales como en tecnología, pero también aplicando un poco Sí, la de parte pronto es del primer de trimestre, español, pero la pues lo parte que de hemos trabajado en segundo escritura, trimestre son que esas pues, de actividades una u otra manera que yo es mencioné hace un importante rato. trabajar. Entonces lo que Entonces yo voy a hacer habíamos es que dicho que el valido nuevamente requisito y del cualquier cosa trabajo estamos escrito hablando. Listo, estamos pendientes de la retroalimentación y debía cumplir valoración con correspondiente este a contenido, estas ¿no? Entonces actividades que habíamos entregamos. hablado que Muchas tenían que gracias, que tener una estés bien. descripción del problema, una introducción, una justificación, un marco teórico, la descripción de su propuesta y pues al final una bibliografía, que ya ahorita vamos a hacer de pronto algunas precisiones sobre eso. Quiero arrancar entonces, teniendo en cuenta esta información, pues quiero arrancar pues diciéndoles como en la línea que hemos venido hablando con el profe Jorge y lo que él también les acaba de decir. Hemos revisado los trabajos, de hecho yo el viernes que tuvimos una sesión les comenté, les dije pues cuáles eran de pronto las características que había visto en sus trabajos, algunos que se ve que se hizo el esfuerzo de tratar de hacerlo, digamos que llevando un hilo conductor, su propuesta, pero también pues teniendo en cuenta esas normas APA que la profe AIDA les ha socializado. Sin embargo, pues también obviamente hay que decirlo, y es que un gran porcentaje de los trabajos que ustedes entregaron, pues no cumplían con los mínimos, o sea, tal vez tenían todo el contenido, pero digamos que dentro del desarrollo de cada contenido, o sea, no cumplía con los mínimos, no era muy claro a la hora de leerse, y pues obviamente ese tipo de cosas, esas cosas hay que tenerlas y hay que aclararlas antes de continuar. Entonces hoy vamos a arrancar pues haciendo de pronto un énfasis en cada uno de estos puntos y al final pues les vamos a decir cuál va a ser el paso a seguir respecto de cada trabajo. ¿Listo? Entonces arrancamos con nuestra descripción del problema. Acá sí le voy a pedir el favor a todos ustedes que estén muy atentos porque me van a ayudar a leer, ¿sí? El trabajo pues es de ustedes, entonces nosotros estamos aquí es para asesorarlos y colaborarles, pero pues la idea es que ustedes también participen en esta actividad. Entonces voy a arrancar con Beilia, si es tan amable, vamos a leer lo que es la descripción del problema. La definición se las dejé aquí en la parte de arriba, y acá, esto que se ve abajo como en negrilla, es un ejemplo que vamos a observar. ¿Listo, Elian? Entonces vamos a leer la primera parte, así rapidito. Existe el problema de tener una descripción concisa de los hechos que precisan ser abordados, además de responder quién, dónde, qué, cuándo y por qué. Ok, esa es la definición de lo que es la descripción del problema. Entonces, teniendo en cuenta eso, este ejemplo lo voy a leer yo y se los voy a poner en términos, vuelvo y les digo, esto es un ejemplo de un problema sacado de un trabajo, de un proyecto que se ha presentado. Dice así, miren, en la ciudad de Montería se encuentran muchos padres de familia que no tienen tiempo para acompañar a sus acudidos. Por esta razón, el rendimiento escolar baja. Es de anotar que las exigencias escolares son cada vez mayores y los estudiantes son dejados al cuidado de personas no especializadas. Ahí, en ese breve párrafo, yo ya puse un problema. Vamos a definir en ese espacio
en esas 5 líneas, vamos a definir cuáles son las preguntas, ¿cierto?, que se deben responder en el problema. Entonces, mírense que aquí en la parte de arriba nosotros planteamos, la primera pregunta es el quién. ¿Quién tiene ese problema? Perdón. ¿Quién tiene el problema? Alejandro. Los padres. Los padres de familia, ¿cierto? Son ellos quienes tienen el problema. Muy bien, Alejandro. Sebastián, ¿dónde sucede ese problema? ¿Dónde se encuentra ese problema? Yo creo que Sebastián Creo. Sí, Sebastián Cultiva. En la ciudad de Montería. En la ciudad de Montería, muy bien. Listo, ya, ahí poco a poco vamos entendiendo qué es lo que se debe responder a la hora de escribir el problema. Cuando nos dice qué, entonces acá le voy a preguntar, por ejemplo, a Harold. ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema que nos está hablando acá en este ejemplo, Harold? Pues que los niños tienen bajo rendimiento escolar. ¿Seguros? ¿Quién opina diferente? Pues en la lectura dice que los de personal no especializadas. Que los dejan con personas no especializadas. Bueno, vamos a definirlo ahí. Entonces, ya ahí tenemos 2 opciones, ¿no? Harold nos dijo que los pelados tienen bajo rendimiento escolar. Kevin nos dice que los dejan al cuidado de personas no especializadas. Belian, creo que vas a hablar. ¿Tienen tiempo para estar con los hijos? Ah, bueno, mire, acá sí ya Belian se fue al punto, ¿sí? Miren que a veces nosotros nos confundimos. Muy bien, Laura, tienes razón. Nosotros a veces nos confundimos, ¿sí? Y podemos observar que dentro de un problema se van generando más problemas. Pero miren que si nosotros leemos bien el párrafo detenidamente, él nos dice, mire, en la ciudad de Montería se encuentran muchos padres de familia que no tienen tiempo para acompañar a sus acudidos. O sea, este es el problema, que no tienen tiempo, ¿cierto? Y luego vienen las consecuencias de ese problema. Pues como no tienen tiempo, pues los pelados tienen bajo rendimiento escolar, ¿cierto? Y además, pues les toca dejarlos al cuidado de personas que no están especializadas para cuidar niños, ¿cierto? Entonces, a esos últimos 2, el que mencionaba Harold y el que mencionaba Kevin, esos 2 son consecuencias del problema, pero nuestro problema como tal inicialmente es que los papás no tienen el tiempo para acompañar a sus hijos o a sus acudidos. ¿Listo? Ese es básicamente el problema. Luego vamos entonces a decir cuándo. Le voy a preguntar, por ejemplo, a Luna. Acá en este problema podemos identificar cuándo sucede ese problema, Luna. ¿Si está Luna o se desconectó Luna? Ya me parece que estaba. Luna Alejandra. Bueno. Mientras Luna soluciona el problemas, le voy a preguntar a Nicole Valentina. Profe, yo no veo dónde diga eso. Bueno, acá no está puntualmente Nicole, pero nosotros debemos pues, tener digamos que la capacidad de abstraer esa información. Si tú lees y nos dice, mire, los papás no tienen tiempo para acompañar a sus acudidos. Por esta razón, el rendimiento escolar baja. Es de anotar que las exigencias escolares son cada vez mayores y los estudiantes son dejados al cuidado de personas no especializadas. Si hablamos de cuándo o de qué tiempo nos está hablando ese problema, entonces podríamos decir que el problema se genera en el momento en que los estudiantes necesitan la ayuda de sus padres para hacer trabajos, tareas y hacerle ese acompañamiento en las actividades académicas. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí queda claro? ¿Nicole? Señor. Bueno, listo. Y ahora viene la última pregunta, es el por qué. ¿Por qué creen que está sucediendo eso? ¿Quién me dice? Bueno,
Porque las exigencias escolares son cada vez mayores. Bueno, las exigencias escolares son cada vez mayores. Esa tiene, digamos que esa sería una consecuencia además, o bueno, un adicional, ¿cierto? Pero si nosotros planteamos el porqué de ese problema en su momento, pensémoslo, que no lo vamos a encontrar tampoco así planteado como hemos encontrado hasta ahora los otros, pero va a estar ahí y nosotros tenemos que abstraer esa información. Entonces, por ejemplo, le voy a preguntar a Nancy. No sé si Nancy me escuchas por ahí. Sí, señor. Bueno, Nancy. Entonces, mira, ya sabemos que el problema es que los papás o los padres de familia no tienen tiempo. Sabemos quiénes son los que tienen el problema, o sea, los padres de familia. Donde en la ciudad de Montería, nos trataba ahí, nos dice cuándo necesitamos que acompañen los papás a los estudiantes para hacer sus trabajos y luego nos dice por qué. Entonces, Nancy, ¿cuál crees tú que es el porqué de este problema? Tal vez el trabajo acumulado que tienen los papás, no sé, ambos. Bueno, Y tal vez una consecuencia podría ser que los niños pues no tienen el acompañamiento que necesitan y por eso hay más carga escolar. ok, bueno, eso también puede ser, digamos que la carga escolar, pues, digamos que puede ser consecuencia del bajo rendimiento escolar, es decir, como se van atrasando los estudiantes, pues va aumentando la carga escolar. Digamos que eso podríamos tomarlo así, pero entonces en estos casos podríamos también, o en este caso, puntualmente, podemos observar el porqué, ¿cierto? O podemos nosotros, digamos que, establecer el porqué de la misma situación. Entonces, si el papá no tiene tiempo, pues no puede acompañar. ¿Por qué no tiene tiempo? Pues porque un padre de familia muy seguramente tiene que trabajar, ¿cierto? Hay que subsistir. Si no trabaja, pues no hay dinero, no hay mercado y mucho menos va a haber dinero pues, para pagar los estudios o dejarlos al cuidado de esas personas no especializadas. Entonces ahí empezamos a hallar el por qué, o sea, las razones de por qué está sucediendo eso. Entonces, en este pequeño ejemplo yo quería que ustedes entendieran básicamente cómo deben ustedes escribir su descripción del problema. Fíjense que acá, en esta descripción del problema, utilizamos 5 líneas, 5 renglones. O sea, no nos gastamos más de un párrafo escribiendo y definiendo claramente cuál es el problema. Y cualquier persona que lo lea lo va a entender, ¿cierto? Entonces, esta es la primera recomendación que les vamos a hacer a todos y a todas, y es el hecho de que ustedes deben entender que cuando nosotros describimos un problema o definimos un problema, tenemos que responder a esas 5 preguntas que están ahí planteadas. ¿Quién tiene el problema? ¿Dónde, digamos que sucede o está presentándose el problema? ¿Qué? Que significa cuál es el problema, ¿cierto? ¿Qué o cuál? Es la misma pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es el problema? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucede? ¿Y por qué? Entonces ahora, poniendo eso en términos del trabajo que nosotros les planteamos, nosotros les decíamos por acá a ustedes, bueno, váyase, por favor, acá les planteamos en el trabajo, perdón, por aquí se me pasó. Entonces váyanse, por favor, y describa las actividades que ustedes hacen a diario, ¿cierto? Muchos de ustedes lo que hicieron en el trabajo, cuando pusieron la descripción del problema, fue hacer esa descripción. Nosotros les dijimos, esta parte de acá es para que usted encuentre el problema, pero no es la definición del problema como tal. Entonces, lo primero que usted debe hacer es, bueno, hágase el listado de todas las actividades que usted hace al día en las cuales utiliza energía eléctrica. Entonces, nosotros poníamos el ejemplo, bueno, cuando me levanto, profe, pues yo pongo la alarma del celular para poderme despertar, ahí estoy utilizando energía eléctrica porque el celular no se funciona con energía eléctrica. Luego cuando me meto a bañar, pues tengo una ducha eléctrica y ahí pues estoy usando energía eléctrica. Además prendo la luz del baño, la iluminación del baño y obviamente utilizo energía eléctrica. Termino ahí, salgo a desayunar, utilizo la nevera, la licuadora, perdón, la sanduchera o cualquier aparato que funcione con energía eléctrica. Usted va describiendo todas esas actividades, ¿cierto? Pero esto no es definir el problema, ¿cierto? Entonces, cuando usted vaya, le decimos, bueno, seleccione una de esas actividades, una sola, ¿sí? No sé, nosotros habíamos puesto como ejemplo bañarnos.
seleccioné bañarme como actividad. Y luego empiezo a identificar la problemática. Entonces, se piensan ustedes, bueno, ¿qué problemas tenemos relacionados con el uso de la energía eléctrica a la hora de bañar? Entonces, por ejemplo, el gasto de energía, el desperdicio de agua, no sé, qué sé yo, que de pronto hay muchos hogares que no tienen la posibilidad de tener una ducha eléctrica o un calentador a gas y definitivamente les toca bañarse con agua fría, ¿cierto? Entonces ahí empieza usted a identificar los problemas y luego los plantea, ¿cierto? Los plantea de esta manera. Entonces, describiendo, bueno, ¿quién tiene el problema? Pues el problema lo tenemos nosotros, ¿cierto? Entonces, en mi hogar o en el hogar tenemos la siguiente problemática, ¿cierto? ¿Dónde? Ya sabemos que es en el hogar, ¿cierto? ¿Cuál es la problemática? Ustedes la definen. No, pues que no tenemos la posibilidad de tener una instalación de ducha eléctrica porque eso aumenta el consumo de energía y sale más caro el recibo. Listo, esa es la problemática. ¿Cuándo sucede eso? Pues cuando nosotros necesitamos bañarnos con agua caliente. No lo vamos a tener, ¿cierto? Ese es el problema. ¿Y por qué sucede? Porque no tenemos pues el dinero para pagarla. Entonces, piensen cómo ustedes van armando el problema y luego lo escriben, ¿sí? Y lo escriben de la forma, o sea, no tiene que ser puntual, porque es que ustedes a veces son muy, digamos que muy subjetivos, todo lo toman así como que tiene que ser como dijo ahí el profesor, y tampoco es así. A ustedes, fíjense que en este párrafo que nosotros les damos de ejemplo, no necesariamente tienen que responder quién, los estudiantes. ¿Dónde? En la casa. ¿Qué? Que no tienen agua caliente. ¿Cuándo? Cuando se van a bañar. ¿Y por qué? Porque no tienen para comprar una ducha eléctrica. O sea, no tienen que responderlo así como si estuvieran respondiendo pregunta tras pregunta. No, fíjense que en este párrafo lo que hacen es escribirlo, ¿cierto? Y en ningún lado nos plantea literalmente las preguntas, sino que las va respondiendo de una forma literaria, sin necesidad de una forma menos explícita, de una forma menos explícita, y a la vez pues nosotros vamos leyendo de hecho el lector lo que va a hacer es ir leyendo ese párrafo e ir sacando estas conclusiones, es el lector, ¿sí? No tengo yo que ponérselas ahí, ¿sí? Porque es que a mí me gusta que esto quede muy claro, porque muy seguramente la próxima vez cuando se vaya a hacer sus correcciones, entonces me van a escribir allá, ¿quién? 2 puntos, o respuesta. Los estudiantes del curso 9.1 o 9.2. Entonces, muchachos, no hay que responderlo así, hay que escribirlo, redactarlo en un párrafo, con un párrafo donde el lector pueda leer y observar que se responden estas 5 preguntas, pero sin plantearlas. ¿Listo? Si estoy claro hasta ahí, muchachos, o tienen preguntas. ¿Dudas, preguntas? No, por favor, aclárenlas. Vean. No, pero no tengo ninguna duda. Ok, listo. Bueno, entonces ya teniendo claro esto, esta es la definición del problema, ¿sí? Ahora, al final, pues como les decía, vamos a darles las indicaciones de lo que deben hacer. Luego pasamos a la introducción. Decíamos que la introducción acá me va a colaborar. A ver, no sé si Luna ya arreglaste el problema con el micrófono, Luna. O si de pronto se fue a tomar once mientras estamos en clase, Luna. Todavía no. Entonces le voy a pedir el favor a Jesús. Jesús Acosta. Señor. Bueno, Jesús, vamos a leer ahí lo que es la introducción. Dice, la introducción es la selección inicial de un texto. Espera, Jesús. Ahí no dice selección. Lee bien. Perdón, sección. Otra vez, arranca. La introducción es la sección inicial de un texto en la que se contextualiza y brinda al lector la información previa del tema que será tratado en el desarrollo posterior. Bueno, teniendo en cuenta lo que acaba de leer Jesús, ¿alguien me puede decir en resumidas cuentas qué es la introducción? Por ejemplo, Angie Lorena. Profe, no es
Pues, ¿puedo responderlo? Bueno, listo, Sebas. Y pues creo que pues, lo que yo más o menos entiendo es que la introducción nos da como la parte inicial de lo que va a tratar el trabajo o el proyecto. O sea, se me entiende como habla de unas cosas claras y concisas para ya luego seguir retomando el tema en otro apartado. Ok, muy bien, gracias, Sebastián. Sí, en efecto, la introducción es como ese adelanto, un pequeño adelanto que yo le doy al lector de pronto cuando ustedes, por ejemplo, cuando ustedes van a ver una película, cuando sale una película cartelera, ¿cierto? Pues lo primero que salen es los cortos, ¿no? Entonces los avances de la película y la promoción, entonces les muestran ciertos espacios de la película donde usted ya se va haciendo una idea de qué se va a tratar esa película, los protagonistas, todo eso, usted se va haciendo una idea, pero usted no ha visto la película, ¿sí? Entonces, eso es como, digamos que llevándolo al término de la escritura, esa es la introducción. La introducción es básicamente una sección donde usted le muestra al lector lo que, o le da un adelanto, un pequeño, digámoslo así, un pequeño abrebocas de lo que él va a ver en el trabajo. Entonces, si usted lo plantea así, podríamos decir incluso que la introducción es un resumen aclaratorio de lo que es el trabajo, de lo que él va a leer en ese trabajo. Entonces, yo puedo leer la introducción y en esa introducción ya puedo decir, ah, vea, este es el trabajo, este trabajo se va a tratar de esto, ¿sí? Va a hablar de esto, ¿sí? Van a presentar algo, ¿cierto? O tienen distintos problemas que luego van a resolver mediante la presentación de tal producto o tal artefacto o tal diseño, ¿cierto? Ese es digamos que, el, el, la finalidad de lo que es la introducción y es darle al lector como un adelanto de lo que él va a leer ahí en el trabajo. ¿Listo? Eso es. Muchas gracias a Sebastián que nos dejó ahí claro esa parte. Muchas gracias a Jesús que nos ayuda a leer. Y le voy a pedir entonces el favor aquí a Britney Juliana. Sí, profe. Hola Britney. Britney, vamos a hacer una lectura de este pequeño ejemplo que les puse aquí de lo que es una introducción. ¿Listo? Atentos, todos atentos, escuchando lo que Britney. Profe, ¿el texto o solamente el primer párrafo? Desde donde arranca, desde mucho hasta el último punto que dice astronomía. Mucho se ha dicho respecto al alcance de la física cuántica en los tiempos contemporáneos, desde los revolucionarios aportes de Albert Einstein a mediados del siglo hasta las recientes experiencias con fotones y la aceleración de partículas. Nuestro entendimiento del universo ha variado tanto en sentidos tan impredecibles que a nadie sorprenderá lo intangible de la discusión teórica involucrada en este ensayo. La física cuántica, en su empeño por retroceder los hilos de la madeja del universo, nos ha llevado a entender y aceptar que es imposible teorizar sin un importante margen de idealización o al menos de especialización fundamentada. Es así que en este ensayo nos ocupemos del modo puntual en que dichas especializaciones operan, sobre todo a la hora de validar conocimientos especializados del área de la física y de la astronomía. Muy bien, Britney, muchas gracias por esa lectura. Entonces voy a pasar a preguntarle a José López, si estás por ahí, José. Señor, leyendo esa introducción, o mejor, escuchando esa lectura que hizo Britney, ¿tú puedes decirme de qué se va a tratar este trabajo? O mejor dicho, ¿cuál es la temática del trabajo? Pues, profe, ella habla de la física cuántica y del rendimiento del universo y todo eso. Muy bien. Si usted lo pone en esos términos, el tema general, o sea, la parte teórica de este trabajo, según esta introducción, es la física cuántica. ¿Sí o no? Nos dice, bueno, vamos a hablar de física cuántica. Entonces, pues ahí va aclarando, en esa introducción nos va diciendo, bueno, qué es lo que va usted a encontrar, señor lector, cuando siga leyendo. Y por allá al final nos dice también, bueno, y puntualmente lo que nosotros queremos con este trabajo es hacer esto. ¿Qué es lo que
puntualmente va a hacer ese trabajo, Giret? Señor profe. Giret, si estás atenta, por favor. Entonces, Giret, en esta introducción al final nos dicen de qué se va a tratar o qué es lo que va a hacer este trabajo. Pues Bueno. profe, de la astronomía y la física. No, fíjate que esa es como los temas principales o la idea principal del trabajo, o sea, la temática que contiene el trabajo. Pero en el párrafo de introducción al final nos dice, oiga, nosotros vamos a, con este trabajo nosotros vamos a hacer esto. Es más, lo ponen en términos de que se van a ocupar de algo. ¿De qué se van a ocupar? Bueno, sí, listo, Alejandra, Luna, perdón. Efectivamente, sí, mira, ponlo ahí. Se van a ocupar de las especulaciones que hay sobre el conocimiento en el área de física y astronomía, ¿cierto? Las especulaciones que se generan a la hora de hablar de física cuántica. Entonces, muy seguramente cuando yo voy a leer este trabajo, voy a dar cuenta que lo que van a hacer es decir, mire, hay unos científicos que han dicho esto, hay otros que han dicho esto y no se ha comprobado, ¿sí? Porque están hablando de las especulaciones, o sea, las cosas que aún no se han comprobado dentro del campo de la física cuántica. ¿Sí? Entonces, fíjense que en esta introducción, que tampoco es una introducción muy larga, o sea, estamos hablando de otra vez un párrafo, ¿sí? Un párrafo no es muy difícil de escribir, muchachos, ustedes lo pueden escribir en menos de 20 minutos, se escribe un párrafo bien escrito. Y recuerden que una vez yo escribo, termino de escribir, pues me devuelvo a leer para ver si lo que escribí pues, es coherente, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo digo es que no es necesario ustedes escribir 2, 3, 4 hojas, ¿cierto?, de introducción, sino que usted puede resumir su trabajo. Además, este trabajo es un trabajo, pues, en términos generales es sencillo, que nosotros no tendríamos que extendernos tanto para explicar qué es lo que vamos a hacer. Básicamente eso es lo que nosotros nos pide que hagamos en la introducción. Acá no nos pide, mire, acá no nos pide que copie de la página tal lo que es la energía, que copie de la otra página lo que es energías renovables, que copie los tipos de energía. No, nada. La introducción me dice, oiga, denle un adelanto a la persona que está leyendo de lo que usted va a hacer en este trabajo. Entonces, si nosotros lo vamos a poner en términos del ejemplo que les venía comentando de la ducha eléctrica, entonces, en este trabajo queremos demostrar que la energía eléctrica se puede conseguir de otras formas. ¿Listo? Mucho se ha hablado de las fuentes de energías limpias, renovables y no renovables, que nos permiten, no sé, obtener la energía eléctrica para nuestros hogares. Queremos con este trabajo, o se quiere con este trabajo, presentar una propuesta que nos permita obtener un dispositivo para hacer uso de la energía eléctrica obtenida a partir de energías limpias como la energía eólica, hidráulica, solar, bueno, todas las que ustedes quieran y puedan mencionar. ¿Listo? Y ahí, en ese espacio, no me gasto más de media hoja, o sea, por mucho 2 párrafos. ¿Listo? En una buena introducción. Eso es lo que quiero que ustedes empiecen a trabajar, ¿sí? Para poderlo hacer, yo tengo que ver, ¿sí? Si yo no veo lo que tengo que hacer, pues muy seguramente no voy a entender qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues busquemos introducciones y miremos en otros trabajos que ustedes son unos pilos para buscar en internet, porque ya nos dimos cuenta con el profe Jorge. En internet ustedes encuentran trabajos de este tipo, muchísimos, todos los que quieran. Entonces, miren en las introducciones, miren lo que ponen en esas introducciones y se van orientando. Ojo, no les estoy diciendo copien, que es lo que muchos han hecho, ¿no? Van a ir acá y allá, no. Y para nosotros es facilísimo. Yo pongo el párrafo en internet y hay una página que solamente copio y pego el párrafo que ustedes me pusieron y ya me dice, listo, mire, esto lo sacaron de tal página. Y si ustedes lo van a sacar de otra página, pues tienen que poner la referencia. Fíjense que en mis diapositivas, esta información no es mía, esta información yo la saqué de otra página, pero ahí les estoy colocando la fuente, ¿sí? Eso es respetar el derecho de autor, ¿sí? No me estoy copiando o no estoy haciendo plagio, estoy usando la información, porque la información, si la información está publicada es para utilizarla, pero no puedo desconocer al que la
al que la creó, ¿cierto? Porque entonces estoy desconociendo la autoría de esa información. Entonces, muchachos, ahí es claro. En la introducción, básicamente yo no tengo que copiar nada de otro lado. La introducción es de nosotros porque es mía, porque es algo que yo estoy haciendo, es un trabajo que yo voy a hacer. O sea, nadie ni otra persona podría hacer la introducción de un trabajo que yo estoy haciendo, porque yo soy yo el que sé lo que quiero hacer. ¿Sí? Entonces, hay que plantearlo de esa manera. ¿Ok? ¿Listo, muchachos? ¿Hay alguna pregunta acerca de esta parte? No, profe. Bueno, listo, vamos a continuar porque se nos acaba el tiempo. Luego viene la justificación, entonces le voy a pedir el favor a Nancy. ¿Nos colaboras con la lectura? Parece que Nancy se desconectó. Bueno, Mariana Hernández, que te acabas de conectar hace un rato. Sí. Listo, Mariana. La justificación a la parte de un proyecto de investigación que expone las razones que motivaron a realizar esa investigación. La justificación es la sección en la que se explica la importancia y los motivos que llevaron al investigador a realizar el trabajo. Ok, entonces básicamente cuando hablamos de justificación son las razones que motivaron a realizar ese trabajo o esa investigación o ese documento, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? Lo voy a preguntar rápidamente. ¿Por qué ustedes están haciendo este trabajo? Y no me van a contestar, ay, porque el profe Jorge y el profe Andrés no lo pidieron. ¿Cuáles creen ustedes que sean las razones por las que estamos haciendo este trabajo? Isabela, por ejemplo. Para tener como más... ¿Para ahorrar energía? Pues una es lo que dijo Laura, creo, para ahorrar energía. La otra podría ser para cambiar como esa ¿cómo se dice? Modalidad de estar utilizando la energía eléctrica. Entonces, crean proyectos para pues implementarlos en nuestras casas. Bueno, hay un pequeño detalle, y es que cuando yo les pregunto a ustedes por qué, ustedes me responden ¿para qué? Pues hagamos ahí como el análisis. ¿Es lo mismo por qué que para qué? ¿Es lo mismo por qué hago el trabajo que para qué hago el trabajo? ¿Quién dijo, profe? Profe, ¿cuál era la pregunta? Pero así yo más o menos puedo responder. No, pues ya escucha la pregunta y luego responde. Entonces, la pregunta es, mira, Isabela me dice, profe, nosotros estamos haciendo este trabajo para cambiar la modalidad, nos decía, creo que era, la modalidad de cómo se usa la energía en casa. Pero entonces les pregunto, yo le devuelvo la pregunta un poco y es diciéndoles, oiga, si yo le pregunto por qué, usted me responde para qué, ¿está bien o no, o está mal? No, pero porque para estar como diciendo que estamos haciendo este trabajo para nosotros. ¿Por qué lo estamos haciendo en general? Y yo creería que lo estamos haciendo en sí. En general, para que a futuro, digamos, no nos afecte tanto el tema de usar tanta energía eléctrica, lo cual sale también del... No se me olvidó. No se le olvidó. Pero la sigue siendo para que... Volvió el embarró, exacto, gracias Isabela. Volvió el embarró porque volvió a decir, pues, ¿para qué? Pues, cuando yo digo el para qué, es lo que yo quiero que suceda, ¿cierto? Pero el por qué es la razón de por qué está sucediendo, ¿sí? Ténganlo claro. Entonces, ¿por qué estamos haciendo este trabajo? Porque en este momento, si ustedes lo plantean, volvamos al ejemplo de la ducha, pues porque estamos en un momento donde, como hemos venido hablando todo este tiempo, el consumo de energía influye en el cambio climático y ya estamos viendo las consecuencias. Entonces, buscamos una forma de generar una propuesta para cambiar esas costumbres que tenemos de usar la energía eléctrica normalmente y empezar a utilizar energías limpias. Ese es un pequeño resumen de cómo podría ser su justificación, ¿sí? Pero o sea, lo que quiero que quede claro es que
Cuando hablamos de justificar, hablamos de las razones. Cuando hablamos de las razones, estamos hablando del por qué. ¿Por qué lo estoy haciendo? No para qué. Por ahí Alejandro decía, por la nota. Yo les diría que ese es más bien, esa sería el para qué. ¿Para qué está haciendo este trabajo? Pues para pasar la materia, ¿sí? ¿Pero por qué lo hace? Pues porque tenemos unas razones claras, unas situaciones que se están presentando, que nos están causando ciertas consecuencias y que queremos de una u otra manera generar propuestas para cambiar esas situaciones, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando ustedes lo plantean así, estamos viendo las razones de lo que sucede, ¿cierto? ¿Por qué estamos haciendo este trabajo? Y no el para qué. El para qué es lo que yo hago, para qué sirve más adelante, para qué lo estoy haciendo. Pero el por qué es la razón de hacerlo. ¿Listo, muchachos? Pues espero que quede claro. Igual esto vamos a ir puntualizándolo un poco más en las clases de los viernes, porque lo tengan ahí claro. Y luego, acá hay un ejemplo, pero pues este lo voy a leer rápidamente para que no nos demoremos más, porque ya estamos pasados un poco en el tiempo. Dice así: la presente investigación se enfocará en estudiar los hábitos de reproducción de los salmones de la región mediterránea de Europa, ya que debido a los recientes cambios ecológicos en el agua y las temperaturas de la región producidos por la actividad económica humana, el comportamiento de estos animales se ha visto modificado. Así, el presente trabajo permitirá mostrar los cambios que la especie ha desarrollado para adaptarse a las nuevas circunstancias de su ecosistema y profundizar los conocimientos teóricos sobre los procesos de adaptación acelerada, además de ofrecer una mirada integral sobre el daño ambiental producido por el crecimiento económico no sustentable, ayudando a la concientización de la población local. En este caso, ¿quién me dice cuál es el porqué? ¿Cuál es el porqué? Díganme ideas, no hay lío que esté bien el tema, pero quiero escucharlo, José. Dale, José. Que el agua y las temperaturas de la región producen una actividad me confundí. O sea, que están habiendo cambios ecológicos en el agua y eso pues afecta a los salmones. Ok, ahí ya tenemos la razón, ¿sí? O sea, de pronto no la dijo como era José, pero es esa, ¿cierto? Pues mire, la razón cuál es, ¿por qué se está haciendo este trabajo? Mire, porque la actividad económica humana ha aumentado las temperaturas de la región y eso ha generado cambios ecológicos que en últimas pues ha cambiado los hábitos de reproducción del salmón o de los salmones, ¿cierto? Ese es el porqué. ¿Sí? ¿Por qué estamos haciendo ese trabajo? Porque pues ha pasado esto, porque hemos llegado a esta situación por unas consecuencias. ¿Cuál es la situación? Que los salmones no se están reproduciendo. ¿Por qué no se están reproduciendo? Pues porque han habido cambios ecológicos. ¿Por qué hay cambios ecológicos? Porque las temperaturas de la región han cambiado. ¿Y por qué cambiaron las temperaturas? Por causa de la actividad económica humana. ¿Sí se dieron cuenta cómo voy de uno hacia atrás? ¿O por qué? Pero siempre pensando en la razón, ¿sí? Luego más adelante pienso en el para qué. Entonces le voy a preguntar a Alejandro. Ya José nos dijo cuál era el por qué, Alejandro. ¿Sepa Alejandro? Señor, Listo, Alejandro. ¿para qué? Alejandro. Si se dio cuenta que José nos dijo el por qué, ahora su merced nos va a decir el para qué. Listo, señor. Pero puedo leer el... Es que no le entendí muy bien. Sí, léeme la parte de ese párrafo donde tú crees que me dice el para qué de este trabajo. Listo, bro. En donde dice ayudando a la
concientización de la población local, profe. Bueno, O sea, como que quieren ayudar para que sea la gente, ¿cómo se dice? Concientice y no provocarle más daño a los salmones. Pues así, eso es lo que entendí. y sí, tienes razón, ¿no? Esa es la última, es el último para que pretende este trabajo. Entonces, pero fíjense que el trabajo arranca diciendo, o bueno, desde la parte del para qué nos dice, el presente trabajo permitirá, o sea, si va a permitir hacer algo, es que está hecho para algo, ¿cierto? ¿Para qué? Para permitir mostrar los cambios que la especie ha desarrollado para adaptarse a esas nuevas circunstancias que son las razones del trabajo. ¿Sí? Entonces, primero nos va a permitir mostrar los cambios que ha tenido la especie y después nos va a permitir profundizar en los conocimientos sobre esos procesos de adaptación acelerada que tienen los salmones. Y al final nos dice además, pues queremos que la gente tenga una mirada integral sobre el daño al medio ambiente y eso genere conciencia. Entonces, miren que el por qué estamos mirando hacia atrás, hacia qué está causando la situación. Y el para qué es para qué hacemos este trabajo, pues para cambiar esa situación, ¿cierto? Esa es más o menos la explicación de la justificación. Igual, fíjense, un párrafo que no tiene más de 12, 15 líneas, 15 renglones, y en ese párrafo exponen todo. Ahí ya dijeron, yo leo ese párrafo y es una excelente justificación. Más claro no puede ser, tampoco es una vaina larguísima, un chorrero de palabras que yo no entiendo. Y fíjense que también esta justificación debe ser una construcción nuestra. Esto no puede tener referencias o no puede tener copias de otra página, o sea, no puedo traer ideas de otra página porque es que la justificación del trabajo es mía. O sea, yo soy el que sé por qué estoy haciendo este trabajo y también sé para qué lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces ahí lo tienen. Listo, esa es la justificación. Vamos con el marco teórico, la voy a leer rápidamente. El marco teórico es la exposición del tema investigado. Allí podemos encontrar información que desarrolla lo que se menciona brevemente en la introducción. En este se proporciona al lector toda la información recopilada y previamente analizada que se ha encontrado en torno a un tema. En este caso, pues el ejemplo, no hay ejemplo, pero lo vamos a plantear así. El marco teórico reúne toda la información teórica o definiciones que yo necesito para entender el trabajo. Entonces yo puedo, por ejemplo, desde poner antecedentes hasta poner definiciones. Entonces, si yo voy a decir, mire, con el problema de la ducha eléctrica, yo voy a proponer la creación de un calentador solar. ¿Sí? Un calentador solar que va a ir diseñado con unos tubos envueltos en papel aluminio que van a estar en la terraza de mi casa, van a recibir los rayos solares y eso va a calentar el agua, luego la llevo a un tanque donde se va a almacenar y cuando yo me voy a bañar el agua va a estar calientita. Listo, perfecto. Esa es su idea. ¿Qué información relevante necesito ahí? ¿O qué definiciones tengo que tener ahí? Primero, ¿qué es la energía solar? Porque pues voy a utilizar energía solar. ¿Cómo funciona un calentador solar? Entonces es importante que ustedes le expliquen a la persona que está leyendo qué es un calentador solar, cómo funciona, qué tipos de calentadores solares existen. Entonces ahí es donde yo digo, mire, existen estos diferentes tipos de calentadores. Ahora, si usted quiere compararlos, también puede hacerlo. Entonces comparar el calentador solar. ¿Cómo funciona un calentador solar comparado con un calentador a gas? Un calentador solar comparado con un calentador eléctrico o una ducha eléctrica, ¿cierto? Entonces usted ahí hace la comparación. Después más abajo dice, mire, se encontraron distintos trabajos o distintos proyectos, porque eso ya existe, ¿sí? ¿Te acuerdas que nosotros habíamos hablado? Nosotros no vamos o sea, sí vamos a innovar, pero pues podemos usar cosas que ya existen y aplicarlas a nuestro problema, a nuestra cotidianidad, y eso es innovar, ¿cierto? Entonces, si hay cosas que ya existen, pues yo las puedo utilizar, ¿sí? Pero no puedo utilizarlas sin desconocer al que ya las hizo antes, ¿cierto? Entonces yo puedo decir como antecedentes, mire, tal persona inventó o diseñó este sistema para calentar agua hace tantos años, ¿sí? Entonces ahí yo voy colocando un poco de antecedentes o historia, ¿cierto? De los proyectos que son muy similares al mío o iguales a lo que yo quiero hacer, pero aplicados en otra situación o en otra circunstancia.
Y yo lo que hago es traerlo, ponerlo y nombrar a esa persona. Entonces, si fue Pepito Pérez, pues coloco el ingeniero diseñador Pepito Pérez construyó este tanque solar para calentar el agua de la siguiente manera, ¿sí? Y ahí lo pongo la foto si quiero, lo explico, bueno, es como les parezca mucho más completo, ¿cierto? Y ahí es donde va, digamos que armándose nuestro marco teórico. Ya saben, definiciones de lo que necesito y luego antecedentes de cosas que se parezcan mucho a lo que yo ya a lo que estoy haciendo, pero que ya se hayan hecho antes. ¿Listo? Y luego, para terminar, viene la descripción de la propuesta. Les voy a mostrar estas tres imágenes. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Y ustedes me van a decir qué tienen esas tres imágenes en común. ¿La energía renovable? Bueno, sí, bueno, de pronto no de energías renovables. Pensémoslo en la. Se los voy a poner más claro. El uso de energía. No, pensémoslo en la forma en que nos presentan estas imágenes. La verdad es que yo no o sea, en internet no se encuentra mucho. ¿Qué güey? Una forma de ahorrar. Es una forma de ahorrar, sí. No miren la intencionalidad de la imagen o lo que nos está explicando, lo que nos está mostrando la imagen, sino la forma. Quiero que miren eso. Esto, pues yo lo bajé a internet pues, como un ejemplo, ¿cierto? Pero si ustedes observan las tres imágenes, se dan cuenta que las tres imágenes básicamente parten como de dibujos hechos, ¿cierto? Dibujos hechos por alguien, ¿sí? O diseños hechos por alguien, ¿sí? No es la foto de una maqueta, no es la foto de un sistema que ya existe, no es la foto de una máquina que ya existe, no, es un dibujo. Entonces, el que hizo esta imagen, yo me lo imagino allá diciendo, bueno, voy a dibujar la casita, ¿cierto? Dibujó la casita, le puso ahí las tejas y todo, y voy a dibujar acá el sistema de recolección de agua lluvia, mire, dibujó las nubes y todo eso. Entonces, esto es una construcción de alguien, ¿sí? Alguien se imaginó esta idea y la dibujó, y muy seguramente se imaginó esta casa como la dibujó acá, ¿cierto? O de pronto hasta la casa existe, ¿cierto? Si yo no hay campo, veo una casa muy similar y uy, esa casa se parece a la del diseño, entonces tal vez encuentré a la persona que lo dibujó, ¿cierto? Entonces lo que yo quiero que ustedes entiendan en esta parte, bueno, fíjense acá también, pues digamos que esta sí no está hecha, no se ve como hecha muy a mano, pero se entiende que es un dibujo, ¿cierto? Hecho por alguien, ¿sí? Un diseño hecho por alguien que lo cogió de acá y lo puso acá. No lo sacó de internet, lo copió y lo pegó. Como muchos de ustedes hicieron en sus trabajos. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Y es que, pues si ustedes están presentando una propuesta para solucionar una problemática que tienen en su casa, yo en ninguno de los trabajos que ustedes presentaron vi que dibujaran su casa o la parte de su casa donde van a trabajar. ¿Sí? Entonces, allá es donde yo quiero que ustedes lleguen. ¿Sí? Que ustedes hagan el dibujo, así esta es mi casa, un ejemplo, entonces voy a dibujar mi casa y acá le voy a poner los paneles solares, miren las tejas, voy a poner paneles solares, esos paneles llegan allá, dibújenlo, háganlo ustedes, no lo bajen de internet, no lo pasen de internet porque no me sirve. La foto de una maqueta con un molino al lado, de una casa con un molino al lado, eso no me sirve porque esa maqueta no es su casa, muchachos. Y seguramente si yo trato de conseguir un molino igual a ese y vengo y lo instalo en su casa, no va a servir o no va a tener dónde instalarlo porque no se tuvo en cuenta para dónde iba. Entonces es importante que ustedes en la descripción de la propuesta, ya que lo planteo así, pues primero la escriban, me escriban muy bien un párrafo donde digan, bueno, mire, yo lo que quiero hacer es esto. Quiero hacer un sistema de recolección de agua lluvia, que yo pueda obtener el agua de la lluvia, guardarla en un tanque, ese tanque se va a calentar con el sol y además pues paso esa agua para la ducha y ahí ya tengo. Recojo el agua lluvia, el agua se calienta en el tanque con el sol y luego me voy a bañar con agua caliente. Esa es una opción que usted tiene, pero mire, esta es su casa, usted dibujó su casa, usted dibujó el sistema que usted se pensó, con todo lo que cree que necesita, ¿cierto? Y lo puso ahí, y ahí está la propuesta. Entonces, ahí se ve el dibujo, en el dibujo se ve la propuesta. Y no me pasen la imagen, la foto del proyecto, entonces yo voy y busco en Google proyecto de ciencias para utilizar energía eléctrica y eso, ahí aparecen maquetas y proyectos, mejor dicho, los que ustedes se imaginen, pero ninguno está hecho por ustedes y ninguno representa su casa o el lugar donde usted quiere trabajar. Es decir, ninguno representa la problemática que usted puso al principio del trabajo.
Entonces, a esto es lo que yo voy en esta parte y creo, me atrevo a decir, que casi que el 99.9% de ustedes no lo hizo de esta forma. Y al no hacerlo de esta forma, pues van a tener que corregir. Esas son las correcciones que van a tener. Entonces, muchachos, yo creo, bueno, ya para finalizar y rápidamente, la bibliografía. La bibliografía, pues hay dos tipos, quiero aquí aclararla. Bibliografía cuando tomo la información de un libro, ¿cierto? O la webgrafía cuando yo tomo la información de distintas páginas de internet. En ese caso tengo que poner los enlaces, ¿listo? Entonces, si yo tomé, por ejemplo, la información de el libro de Ana M. Vázquez, que se llama Ecología y Formación Ambiental, pues pongo el nombre del libro, la autora, la editorial, donde se publicó, ¿cierto? Y todo eso. Pero si yo tomo eso desde una página que encontré que se llama recursos.educación.es, pues entonces tengo que tomar el enlace de la página y ponerlo ahí, pero diferenciarla, ¿sí? Una cosa es la bibliografía y otra cosa es la webgrafía. Bueno, muchachos, no sé si hasta ahí tengan preguntas. ¿El silencio significa que se desconectaron o que no hay preguntas? ¿Quién me dice? Melian, por ejemplo. O sea, la corrección más, así que yo más entiendo es la de la casa, ¿no? La del proyecto. Entonces vamos a utilizar el proyecto que nosotros estamos pensando a futuro, ¿sí? Ok, sí. Básicamente es que si ustedes están planteando una problemática que se refiere a una problemática de su vida, de su casa, usted me dice, profe, es que quiero inventar un aparato para cargar mi celular. Y me pone en la descripción de la propuesta un cargador de celular que aparece en mercadolibre.com y me lo pone ahí. Pues entonces, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es su propuesta? Su propuesta es ir a comprar el cargador ese que venden en Mercado Libre y traérmelo y presentármelo. Ah, eso es lo que yo voy. Si me hago entender, chicos. Profe, yo voy a hacer un molino de viento como en la maqueta que presento. Y voy y miro la maqueta y la maqueta es de un trabajo que hay en internet. Y la casa ni siquiera se parece a la casa de ustedes. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vuelvan y replanteen en su proyecto. ¿Sí? Esas son las correcciones que nosotros queremos que ustedes replanteen. Y es que esa descripción de la propuesta, o mejor dicho, esa propuesta va asociada a resolver el problema que usted planteó. Y el problema, recuerden lo que acá lo definimos, el problema al principio, pues usted lo planteaba como, oiga, por acá, la descripción del problema. El problema es, ¿le está pasando a quién? El problema le está sucediendo a una persona que es usted mismo, ¿cierto? Le está sucediendo en un lugar, que es en su casa o en su colegio o en el lugar donde usted le suceda. ¿Qué es lo que le está sucediendo? Bueno, entonces si usted plantea ese problema acá, pues la respuesta ya al final tiene que ser consecuente con lo que usted planteó. Entonces usted plantea el problema de, no, un cargador solar para el celular. Y hoy me pone como descripción un cargador que ya existe, que está en Mercado Libre. Pues esa propuesta no es suya. ¿Sí? Entonces ahí usted está resolviendo. Lo que hizo fue ir a comprar un aparato que de una u otra manera pues le resolviera esa situación, pero pues usted no construyó nada. O sea, usted no tuvo propuesta. La propuesta, entonces, en ese sentido, yo les diría, la propuesta es vaya a Home Center o a Easy o a algún otro lado donde vendan aparatos electrónicos y compre un cargador de celular. William. ¿Será que me puedo retirar? Es que ya tengo la otra clase. Sí, listo, ya chicos, para todos. Entonces, ya terminando, el viernes nos vamos a encontrar el viernes en la clase de tecnología para aclarar puntualmente con cada uno de los trabajos. Vamos a sacar un tiempo para hacer esas correcciones. Y la otra semana, con el profe Jorge, yo creo que ya la otra semana ya estoy en la presencialidad, entonces con el profe Jorge nos vamos a reunir para empezar a trabajar acerca de la materialización de esas propuestas. Pero pues para que las propuestas se materialicen, pues debe haber una propuesta clara, ¿cierto? Entonces el viernes, en la clase del viernes, vamos a profundizar sobre esto y
van a tener 15 días para hacer las correcciones y entregarlas nuevamente. ¿Listo, muchachos y muchachas? Sí, señor profe. Profe, una pregunta. Sebastián. ¿Y usted abre otra asignación o ahí mismo la reservamos? Ahí en la misma asignación, no se preocupen. Por eso no se preocupen. ¿Listo? Bueno, En señor. la misma asignación recibimos las correcciones. Ya cuando usted vuelva a entregar, pues simplemente escribe trabajo corregido o correcciones del trabajo, como quiera, y ahí ya lo entiendo. Igual siempre va a ser la última. ¿Listo, muchachos? Bueno, profe. Feliz tarde. Entonces, teniendo en cuenta eso, Bueno, nos despedimos, profe Jorge. listo, nos despedimos. Muy interesante todo. Deben tener en cuenta esto que mencionó el profe. En cuanto al curso 901 yo les había evaluado, pero hay que hacer muchos ajustes. O sea, ustedes van a ver esa nota, pero esa nota puede verse modificada para que lo tengan presente. Bueno, en fin, los dejamos para que ustedes hagan esas correcciones. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, chicos. Hasta luego, profe. Gracias.